Ok. Lo que le estaba diciendo es que hay que recordar que independientemente si el lavado del filtro es automático, semiautomático o lo vamos a hacer de forma manual, siempre tenemos que estar pendientes del gradiente de presión antes y después del filtro. Entonces vamos a necesitar ya sea unos manómetros fijos como en la imagen que les mostré o unos puntos, unos que llaman checkpoints de acople rápido para conectar el manómetro ya sea con una manguera o con una aguja para poder chequear la presión y ver el gradiente y determinar en qué momento vamos a hacer la limpieza del filtro. Ok, ese es el caballete, se usa mucho cuando hacemos sistemas de riego grandes, de grandes dimensiones, en áreas muy extensas, cuando por ejemplo son en banano o algunos de estos cultivos. Entonces, para cada sector, nosotros tenemos diferentes elementos entre válvulas de paso, sistemas de filtración, electroválvulas para activar o desactivar el riego en el sistema, válvulas de aire, válvulas de alivio para regular toda la parte hidráulica y alimentación al sistema. Y se hace obviamente la tubería bien enterrada, pero esta parte se deja sobre la superficie, evidentemente para facilitar la limpieza, la lectura del manómetro, la manipulación de las válvulas, que se podría hacer con una caja enterrada o una caja de registro, algo así, pero es mucho más sencillo de verlo y operar cuando está sobre la superficie del suelo. La parte de tuberías y accesorios en tubería fija, aquí tenemos principalmente a Manco y Durman, ¿verdad? Hay otras marcas, ahora he visto que están vendiendo hasta tuberías hechas en Venezuela y en República Dominicana. No sé cómo serán de calidad. Aquí Durman es la que tiene la patente del material del cloruro de polivinilo, de polivinilo, del PVC. Pero bueno, Durman y Amanco sí son marcas muy conocidas y de mucho respaldo y mucha calidad. Y en tuberías, bueno, ya vimos un poco con respecto al tubo como tal en PVC y en el PDF que yo les había mandado, pues ahí van a ver que hay diferentes accesorios y acoples, TES, codos de 45, codos de 90, reducciones, eh, acoples roscados, macho, hembra, de lisos por un lado, roscados por el otro, etc. Entonces hay, para la mayoría de los diámetros, hay mucha diversidad en acoples. Se está descontinuando un poco, más que todo, la parte de tubería de 1,25 pulgadas, en la que ya no se consiguen tantos acoples. Entonces, generalmente se pasa de 1 a 1,5, pero fuera de esa, en los demás, hay prácticamente de todos los acoples y obviamente en el SDR que se requiere o con la resistencia que se requiere dependiendo del SDR. En tubería móvil, bueno, algo que omití aquí, que no incluí, es que también tenemos en la parte de tubería y accesorios lo que es polietileno o plástico negro, ¿verdad? Manguera negra. Hay polietileno de alta densidad y polietileno de baja densidad. Y el polietileno sobre el PVC tiene la ventaja de que no se degrada con los rayos ultravioleta. Entonces, si nosotros tenemos una tubería de conducción sobre el suelo, tenemos que pintarla para protegerla de los rayos ultravioleta, porque si no, poco a poco se va deteriorando el material del tubo y nos va a ocasionar problemas. A mí ya me pasó, se han reventado tubos, hasta una T se me partió una vez cuando arranqué la bomba y se partió la T y salieron chorros de agua por todo lado porque estaba expuesto al sol durante mucho tiempo. Ese problema no lo tenemos con las mangueras de polietileno. Entonces, si se hace la conducción en PVC, preferiblemente que sea una conducción enterrada y luego ya la parte de la derivación y la entrada hacia los lotes, que
queda muy bien hacerlo en tubo de polietileno por esas características. Francisco, también por ahí está Adelante, Carlos. que se ve ahí, de hecho. Bueno, eso es PVC, me parece, pero en Costa Rica usan mucho lo que llaman poliducto también. Yo no sé si eso se le llama polietileno de baja densidad. El poliducto, sí, pero no es el que es como una manguera de bombero, el que es azul. No, esa es la Life Flat, pero Es el negro normal. está el polietileno virgen, Ajá. y está el poliducto, que es el que es de fabricación nacional, o lo hacen en Guatemala también, Sí, ese es el de baja densidad. que es el de materiales, que ese es, bueno, por lo menos el que está aquí no tiene protección ultravioleta tampoco, entonces me hace gracia porque en Sarcero lo compran mucho por barato, pero no les dura 2 años y ya tienen que estar comprando de nuevo, a diferencia del polietileno. El Viren, de alta densidad. Pero yo creo que sí es bueno mencionarlo porque es súper común ese poliducto. Claro que sí. Claro que sí, porque a la hora de escoger materiales, muchas veces nos podemos ir por lo que usted dice, ¿verdad? Por lo barato, y resulta que se desconoce eso, ¿verdad? Que no es tan resistente a los rayos ultravioleta, o no tiene protección. Y eso, digamos, vos estás hablando de 2 años en Zarcero, ¿verdad? Que Zarcero no es la península de Nicoya, Santa Cruz. Imagínate con el sol de allá. Man, no te escuché. Ahí no aguanta ni uno. No aguanta ni un año. Sí, sí. No, valga esa aclaración. Gracias, Charlie. Porque sí, en esa parte de selección de materiales hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? Esos materiales son sensibles al deterioro por radiación solar, por rayos ultravioleta principalmente. Otra de las ventajas que mencionaban era que, por ejemplo, el PVC se puede enterrar, ¿verdad? Aguanta el peso dependiendo del SR, nosotros podemos enterrar. En cambio, el polietileno, que aguanta radiación, no aguanta el peso. Digamos, a veces enterramos polietileno y pasamos el tractor y, ¿verdad? Sí. Entonces, esa es otra ventaja que tiene el PVC respecto al polietileno. Sí, e inclusive hay que tener ahí unas consideraciones porque a la hora de sentar la tubería hay que tener cuidado que no queden espacios vacíos, digamos que la tubería quede bien sentada en, en la parte de abajo, principalmente en el 25% de la circunferencia aquí de la curva, porque la tubería de PVC está hecha principalmente para resistir presión hacia afuera, ¿verdad? No tanto para resistir presión hacia adentro. Entonces, esa resistencia a la presión hacia adentro se la da la cama, digamos así, donde nosotros la sentemos o la montemos. Entonces, hay que tener cuidado a la hora de hacer la zanja y enterrar la tubería, de que hay que asegurarse de que la tubería quede en contacto total con el suelo y un suelo que esté firme para que no pase ningún accidente como ese que mencionó Charlie, ¿verdad? Que pasa el tractor y la tubería implosionó. Y cuando pasa eso, para eso necesitamos las válvulas de ventosa, que ya ahorita las vamos a ver, cuando pasan esos accidentes. Ok, entonces les decía que en tubería móvil tenemos PVC, podemos tener polietileno y todavía en algunos lugares, por ejemplo en Pindeco, aquí en el vecino Buenos Aires, tienen tubería móvil de aluminio en 2,5 pulgadas para ir regando los diferentes sectores de la piña. Entonces todavía se usa un poco en Costa Rica, pero ya lo más común es PVC móvil. Los sistemas móviles, bueno, los vamos a ver un poco más detallados la otra semana que entremos con las especificaciones de aspersión. Se usan mucho más en aspersión, son diámetros grandes, 2,5, para alimentar aspersores.
De hecho, en la parcela de MIP, ellos tienen media parcela de MIP con aspersores móviles y están con, bueno, eso es nuevo, ya son tubos móviles, pero de polietileno. Pero son los tubillos estos anaranjados de polietileno. Ajá, móvil en polietileno. Sí, que eso da muchas ventajas, especialmente cuando hay tiempo y hay poco caudal y yo puedo ir trasladando el sistema de riego de un lote a otro lote de riego. Luego, muchachos, tenemos las válvulas. Hay diferentes tipos de válvulas. No las puse todas aquí porque tanto para riego como para distribución de agua potable hay para todos los gustos, sabores y colores. Puse en este caso la válvula reguladora de presión que funciona con un actuador hidráulico y el principio es más o menos similar a el sistema autocompensante en los emisores, solo que por un sistema un poquito diferente. El principio es casi el mismo, pero el funcionamiento es diferente. Para la apertura y el cierre de los diferentes sectores de riego tenemos electroválvulas que tienen un solenoide, ¿verdad? Que recibe un impulso eléctrico. Generalmente funcionan con un sistema binario, ¿verdad? Está abierta o está cerrada, no tiene puntos intermedios, a pesar de que nosotros le podemos hacer una regulación y también se pueden abrir de forma manual. En caso de que no estén conectadas al sistema eléctrico, bueno, ahí cuando estemos en campo, Charlie les va a enseñar cómo se abren y se cierran de forma manual, estén o no estén conectadas a la alimentación eléctrica. No solamente hay con actuadores de solenoides, sino que también hay con actuadores hidráulicos y es bastante simpático ver este sistema porque es una línea que va paralela a la línea principal, pero una tubería de PVC de media pulgada que llega y alimenta el actuador de aquí y desde la caseta de bombeo, abriendo o cerrando una válvula de mariposa, se activa o se desactivan las válvulas, así estén a 5 kilómetros de la caseta de bombeo, con abrir o cerrar un tubito, se pueden activar con un sistema totalmente hidráulico. Lo que requiere, eso sí, una inversión de toda la longitud de la tubería principal hacia todas las válvulas, de también una tubería de PVC de media pulgada. Tanto en esta válvula reguladora de presión como en la de actuador hidráulico, lo que tenemos es una señal, bueno, en este caso viene de la principal, para la bomba de apertura de lotes de riego es otra línea, pero con la misma presión de la principal, que se conecta a este actuador. Y este actuador tiene un resorte que me regula la presión del agua que entra aquí propiamente en el actuador de la válvula, que es igual que lo que tenemos aquí, ¿verdad? Un actuador que recibe la señal tanto de la entrada como de la salida después de la válvula. Ven que aquí está la entrada y la salida y me regula la presión del agua que entra aquí sobre este empaque que está montado en este resorte de aquí, que al final es la que me regula si esto abre o cierra. Entonces, ¿eso me sirve para qué? Por ejemplo, si yo tengo una sobrepresión entrando aquí por el sistema principal, voy a tener más presión de agua entrando aquí y me va a bajar este actuador y no va a dejar que la sobrepresión pase hacia el otro lado del sistema. Pues por aquí un video de una válvula reguladora de presión, ¿verdad? Aquí, en este tornillo, igual que este y este de aquí, se regulan los límites, ¿verdad? De este resorte para saber cuánto va a bajar o subir este empaque que está aquí. Entonces aquí se está cerrando el tubo, se está aplicando menos agua. Aquí se cerró totalmente. Se abre. Y en el momento que se abre hay más presión aquí. Para este diferencial de presión, esto me abre más. Voy a poner pausa aquí. Aquí tengo una alta presión aquí.
Eso hace que la presión disminuya en esta entrada y me permita que se abra ese diafragma para que deje pasar suficiente agua y suficiente presión para la que me está demandando aquí. Pero si en un momento dado yo tengo una sobrepresión aquí, que vean que está parpadeando, me llega un exceso de presión aquí, entonces automáticamente esa presión se pasa para este lado y baja el diafragma para que esa sobrepresión no me llegue aquí a la alimentación del, en este caso es un hidrante, pero para el sistema de riego o para lo que haya más adelante, el resto del sistema. Entonces así es como funciona una válvula reguladora de presión. Recordando que siempre vamos a tener una lectura de presión antes y después de la válvula, si está automatizada, para verificar que esté funcionando bien. No me voy a tener mucho aquí, nada más un par de tipos de válvulas reguladoras de presión angulares, ¿verdad? Que es como un codo, y tipo globo, que el flujo del agua es prácticamente horizontal y que ambas tienen asociadas una pérdida de carga en función del caudal que esté pasando a través de esas válvulas. Luego tenemos las válvulas de alivio, como la que mencioné que hay allá en la sede de Guanacaste, para regular cualquier sobreexceso de presión. Vea que tiene aquí el manómetro conectado a la entrada antes de la válvula y en la salida después de la válvula. Y ese diferencial de presión, aquí hay un rango que ya está automáticamente definido para que si la presión de entrada es muy alta, se abra esa válvula y deje escapar un poco de agua, liberando la presión del sistema. Y después tenemos válvulas de aire. En general, llamamos válvulas de aire, pero hay de diferentes tipos, de expulsión de aire y de expulsión y admisión de aire, que son válvulas cinéticas que funcionan para salida y para vacío o antivacío, y la válvula combinada. Entonces, hay situaciones dentro de la operación del sistema en las que yo necesito sacar aire del sistema porque se me puede acumular. Y también hay ocasiones en las que necesito meter aire al sistema, aunque ustedes no lo crean. En conducción se usa mucho. Si yo tengo un terreno que es así, y aquí tengo mi cultivo, y yo necesito pasar el agua desde el río que viene aquí, traerme la manguera por aquí, digamos que hasta llegar aquí. En este punto, que es un punto alto de la tubería, puede pasar, haciendo una ampliación de esta tubería aquí, puede pasar que en este punto se me quede aire acumulado. Si por algún motivo, alguna fuga, un vórtice que se hizo en algún momento, bajó el nivel, se metió un poquito de aire en la tubería, se me va a quedar aquí. Puede ser que después pase y se me acumule un poquito más de aire y en algún momento esto llegue a ser así. Y cuando esto llega a ser así, es igual a que yo tenga una piedra metida aquí en la tubería, taponeándome completamente la tubería, y aquí no va a salir ni una gota de agua. Entonces, para evitar eso, para evitar ese fenómeno, lo que nosotros hacemos es instalar la valvulita de aire aquí. Y eso me garantiza que en el momento en el que yo tenga un poquito de aire aquí, aquí tengo un poquito de aire, el sistema me lo evacúa. Entonces nunca voy a tener el problema de que se me va a bloquear el paso del agua en la tubería por un problema de aire, que se me selle la tubería.
claros ahí con el uso de la tubería de aire, de salida de aire, de expulsión. Profe, ¿Sí? Sí. este ajuste que hace el sistema, ¿verdad? Con estas valvulitas de alivio de aire, él lo hace como, digamos, uno no lo tiene que estar vigilando, él sabe, por así decirlo, como si él pensara, ¿verdad? Como si el sistema Sí, no, pensara. la válvula es, vamos a ver, la válvula en realidad al principio es muy sencillo. ¿Vos alguna vez has inflado una bicicleta, Lucía? Sí. ¿Por qué cuando usted infla, el aire no se sale de vuelta? Para No eso es sé, la válvula, nunca me ¿verdad? preguntado. Para que deje que el Ajá. paso de aire sea solamente en un sentido. Ujú. Ok, el principio del funcionamiento de la válvula de aire es bastante similar. Entonces, Ok. en el momento en que siente aire, lo que hace es sacarlo, lo tira fuera del sistema. Ok. Entonces, es automático, pero es un principio sumamente sencillo como el de inflar una bicicleta. Ahora, las Comprendo. válvulas eh, combinadas tienen tanto entrada de aire como salida de aire, dependiendo de la condición que haya dentro de la tubería. Ujú. Si en la tubería, digamos, hay aire comprimiéndose porque hay una burbuja de aire, así en esa parte superior, y el agua le está dando presión, entonces lo que hace la valvulita se abre y deja escapar el aire. Si por el contrario, lo que hay dentro del sistema es un vacío, acuérdense que este sistema siempre va a estar presurizado, si lo que hay es un vacío, lo que se activa es la parte de la ventosa o la parte que hace que ingrese aire al sistema. Ah, ok. Sí, es como que juega con la presión de adentro del sistema directamente. Exactamente. Ah, ok, ok. Entonces, ahora yo les pregunto, ¿en qué condiciones creen ustedes que sería importante que entre aire al sistema? Ya les dije, cuando se haga un vacío. ¿Cómo se puede hacer un vacío? Por algún accidente que se haya roto la tubería o Exactamente. Se movió la succión tal vez también. Principalmente, si yo tengo, vamos a dibujar aquí un hermoso tractor que tiene un implemento que está haciendo una labor y accidentalmente rompió el tubo aquí y el sistema estaba funcionando. Entonces, aquí abajo yo tengo todo este sistema aquí echándome agua y aquí tengo una fuga porque el tractor rompió el sistema. Como les mencioné ahorita que Charlie hizo la intervención, el tubo de PVC está diseñado para sostener presión hacia afuera, pero no tanto para sostener presión hacia adentro. Entonces, si por aquí no entra agua y por aquí sale agua, se va a crear un vacío y entonces la tubería, en algún momento en que el vacío llegue al límite de la resistencia del tubo, va a ser así y se va a aplastar. Y entonces esta tubería aquí me va a implosionar y voy a tener que sacar todo ese tubo roto y meter tubería nueva. Si en varios puntos del sistema yo tengo una valvulita que me permita ingresar aire, una vez que se detecta el vacío aquí en el sistema provocado por esta salida de agua, lo que va a hacer es meter aire aquí. Entonces me va a llenar la tubería de aire y no voy a tener ese problema de implosión. Principalmente para eso es que se usan las válvulas de ventosa. Y obviamente las válvulas combinadas que me sirven para ambos casos. Tanto si yo necesito sacar aire del sistema como si necesito meter aire al sistema. Entonces, bueno, las diferentes válvulas van a tener gráficos o tablas donde en relación con la presión de entrada voy a tener un caudal de aire entrando o saliendo del sistema. Me disculpa, aquí antivacuo es antivacío. Una
recomendación, digamos, de dónde poner estos tres tipos de válvulas, ya sea, perdón, la expulsión de aire, que es solo salida, la expulsión de aire y vacío, o la combinada también de expulsión de aire y de vacío. Prácticamente cumplen la misma función. En el sistema de bombeo y de filtro, entrada y salida, donde hay un pico, entrada y salida, si no se quiere invertir en una válvula combinada, aquí lo que tiene que ir es una válvula de salida de aire, de expulsión. Cuando hay un trecho muy largo, una que tenga tanto expulsión como admisión de aire. Y llegando al sistema puede ser que necesitemos la 1 y la 2 o la 1 y la 3. Cuando hay una parte que hay un sifón invertido, digamos, tener una que funcione en ambos sentidos, a la entrada y a la salida, porque yo puedo tener una sobrepresión o una succión, un déficit de presión en la entrada. Pero es como recomendación, ya cuando se está en el diseño del sistema, ayudándose con la gradiente hidráulica, uno ve en qué puntos colocar, principalmente la válvula de expulsión de aire. Otro tipo de válvulas, válvulas de apertura rápida de 1/4 de vuelta, apertura lenta, otra apertura lenta, la válvula tipo compuerta, que sirve mucho para regular presiones, aunque no está hecha para eso. Hay válvula de aguja que es muy precisa, pues cara también, y otros tipos de válvulas sostenedora de presión que no mostré, etc. Hay reguladores de presión que por ahí ya Charlie comprobó que su funcionamiento no se aplica a todas las condiciones, pero digamos en condiciones normales de campo, que yo necesito una presión razonable a la salida, sí cumple con el objetivo para el que fue diseñado. Es una válvula que a través de un diafragma y de un resorte permite que independientemente de algunas oscilaciones a la entrada, subidas y bajadas de presión sobre la presión que tiene que tener el sistema, aquí a la salida voy a tener una presión fija. Entonces, por ejemplo, si aquí a la salida yo tengo que tener 15 metros columna de agua, si aquí entran 20, aquí van a salir 15. Si aquí entran 30, aquí van a salir 15. Hasta cierto punto, ¿verdad?, que está dentro del rango de operaciones del regulador de presión. Lo que pasa es que si la presión que se necesita a la salida es muy baja, este regulador de presión no va a poder cumplir con la labor, especialmente si tiene una presión muy alta entrando desde la alimentación del sistema. Entonces, bueno, la valvulita es ver esta válvula que está aquí, tiene un acople roscado y, como les digo, funciona para diferentes rangos y tiene un caudal máximo que permite pasar a través de ella. Sí, ellos, ¿perdón? Nada más, ellos en la parte de MIP, no sé, los que están en la parte de goteo, cuando activan un timer, han notado que hay como una vibración, como que algo suena. No sé si alguien lo ha notado. Sí, profe. Ese es el regulador de presión que hay ahí. Ahí tenemos un regulador y el problema es que ahí nos llegan 3 bares, 4 bares casi. Si activamos los timers sin ese regulador, se explotan todas las cintas de riego que están por ahí. Entonces se le puso un regulador que es ese, por si la gente no lo ha visto. Ahí en el lote de MIP hay un montón de componentes que ya ustedes van a empezar a notar. Y esa vibración la está haciendo el regulador, que es, bueno, no sé si tiene la parte de adentro, tiene como un resorte. Que ese resorte es el que... Está el resortito, es este. Que es el que está haciendo... Es el que está haciendo la vibración y lo que está haciendo que entra 3 bares atrás y sale solo 0.5. Él tiene un regulador, ¿verdad? No sé si en este se nota que uno puede regular la presión de salida también.
No, en este no se ve. Entonces nosotros podemos regular que salga medio bar, que es lo que está saliendo en este momento, o que salga un bar, no sé, o los mismos 3 bares. Pero si alguien no lo ha visto, pues ahí en el lote MIP tenemos la oportunidad de verlo y Ya la escuchar. próxima vez que activen el sistema se van a quedar oyendo a ver si suena la vibración del... Es que es muy notable, no sé por qué se hace tanta bulla, vieras. Que yo, de hecho, así es como reviso el componente eléctrico. Yo voy a ver si arranca y yo estoy donde están los baños y oigo donde el mae... Pero es que baja mucho, de 3 a 0.5. Exactamente. Y es que es Son muy... 25 metros columna de agua. Es tamaño Ajá, pequeño. y es muy poco caudal también. Entonces, tuvo que ser lógico ahí, pero bueno. Sí, igual en sistemas ellos tenían, después del Venturi, reguladores de presión. Pero De ahí hecho, son son los menos. Son los mismos que estoy utilizando yo ahí en la parcela. Ok. Bueno, muchachos, entonces, bueno, ahora, como dijo Charlie, a ponerle cuidado a ver si escuchan ahí los que están en goteo. La mitad están en goteo, la mitad están en aspersión, para que vean cómo funciona el sistema del regulador de presión. Y finalmente tenemos los emisores, ¿verdad? Que ya les he dicho que hay de muchísimas formas, tamaños, colores, aplicaciones, caudales, etcétera. Y tenemos tanto en aspersión como microaspersión y goteo, vamos a tener emisores no autocompensantes y también emisores autocompensantes, que ya vimos que es si ellos tienen la capacidad de mantener el caudal independientemente de las variaciones de presión del sistema dentro de un rango de operación, o si ellos se ajustan exactamente a la fórmula de que caudal es igual a K multiplicado por P a la X. Entonces, bueno, la semana pasada Charlie nos mandó un GIF ahí súper conciso, pero muy ilustrativo de cómo funciona o cómo se mueve, por ejemplo, la membrana de un emisor de goteo autocompensante. Yo les había mencionado que todos los emisores de riego localizado tienen un laberinto, lo que se conoce como un laberinto, para crear un flujo turbulento para poder adecuarse a esa ecuación, ¿verdad? Y bueno, ahí les traje un video también, pero vean en estos, por ejemplo, este emisor, que es un emisor interno, ¿verdad? Que va pegado a la pared de la manguera, tiene una entrada aquí, ¿verdad? Por cada uno de estos huequitos entra el agua desde el interior del tubo al emisor y ese emisor va pasando, el agua va pasando por aquí, por este laberinto y creando turbulencia hasta que llega a la cámara de salida donde está el gotero y se hace la aplicación del agua en el suelo. La función de este laberinto es la función de un laberinto que le va dando vuelta aquí a este emisor, y igual es la misma función de este otro laberinto que está aquí en este otro emisor, que este es externo y este también es interno, igual que este, con formas y parámetros geométricos totalmente diferentes, pero todos tienen ese sistema para poder crear el flujo turbulento. Aquí vamos a ver este. ¿Se escucha el audio? No, profe. No. Ok. Toma 2. John Deere is proud to present. ¿Ahora? Ahora sí. Ok. Voy a traerme uno de mis emisores. John Deere is proud to present the D2000 multi-season drip line. The D2000 advanced technology and special clog-resistant design provides maximum flexibility for varying needs. The D2000 drippers come in 3 emitter flow rates, 1, 2, or 4 liters per hour.
Most of the dripper's perimeter is enclosed by multi-inlet filters, ensuring effective water filtering. The dripper contains a large cross-sectional labyrinth with sharp teeth and an outlet chamber. The integral D2000 drip line is offered in medium and high wall thickness and various diameters. So, let's join the water and follow it as it flows through the D2000 drip line. In order to reduce the risk of clogging, the inlet filter is positioned far from the pipe wall and close to the fast water flow, where it is continuously flushed. Water enters the dripper through the numerous filter inlets. It continues along the turbulent labyrinth, pushing its way forward until it reaches the outlet chamber. The long inlet filters effectively keep out the large dirt particles. As the water flows into the dripper, the labyrinth's sharp teeth create a strong water turbulence that carries the remaining particles forward. At the end of the path, the water containing the dirt particles is flushed through the outlet hole and out to the ground. John Deere's D2000, the perfect clog-resistant solution for a wide range of applications and crops. Ok, a mí me gusta mucho este video porque me parece que ilustra muy bien toda la parte desde la estructura del emisor hasta cómo está diseñado para permitir la entrada del agua y la parte del flujo turbulento, que como vieron no solamente es para crear el flujo como tal, sino también que permite eliminar impurezas de cierto tamaño, ¿verdad? Y evitar que hayan obstrucciones dentro del laberinto. Entonces me parece bastante, a pesar John de que Deere is proud. ya no existe, es bastante útil. Voy a ponerles, vamos a ver si me funciona aquí, nada más una parte de un gotero autocompensante. Ok. ¿Ya se ve el video? Sí, profe. Ok. Se escucha también. Buenísimo. Ese emisor que está ahí es PCJ. Ahí está la entrada de la manguera al emisor y ahí está el laberinto. Toda esta pared aquí lateral, esta paredcita aquí es un laberinto, toda la circunferencia. Y ahí está la membrana autocompensante. Cuando hay un exceso de presión aquí, la membrana se dobla y no deja que salga mucho caudal por la boquilla superior. También tiene un sistema antidrenante. El sistema antidrenante, voy a ponerle pausa aquí y atrasar un poquito.
si el agua entra al sistema desde acá, primero la presión y el caudal van a llegar a este emisor y este va a comenzar a aplicar agua, luego este y al final este. Y voy a tener un diferencial de caudal o de volumen de agua aplicado en cada planta de acuerdo con qué tan cerca está del sistema. Entonces, el sistema antidrenante lo que me garantiza es que todos los emisores van a comenzar a funcionar al mismo tiempo. Antihormigas. Ok. Bueno, chicos, muchas gracias por su atención. Eso es lo que les tenía para hoy. No sé si tienen dudas. Si no, ya saben, ya conocen un poquito de los juguetitos que vamos a tener para mí. Hola, Juan Pedro. Para proyecto. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Formas parte de Regaver, una empresa que introdujo el riego por goteo hace ya 38 los que se vayan a querer dedicar a esto, ¿verdad? Entonces, parte de lo que tenemos para jugar todavía, bueno, no sé si vieron, para mí es mucha magia la que hay dentro de una cosita tan pequeña y todavía falta que Charlie nos enseñe lo que hacen los Venturis, las mesas de inyección, todo lo que tiene que ver con fertirriego y aplicación de nutrientes, pero ya tenemos un panorama un poquito más amplio de lo que tenemos para trabajar. Cisco, nada más hay una anécdota, ¿verdad? Porque siempre en los años anteriores en sistemas se hace la discusión, bueno, ya no se hace, por dicha, pero a veces me cuestionaban de que por qué, por ejemplo, a las parcelas del lote 38 la presión les llegaba a 0.3, 0.2, 0.1 incluso, y los coeficientes de uniformidad daban más del 90%. Entonces, ¿para qué nosotros encender la bomba arriba si con esa presión mínima pues se alcanza un coeficiente de uniformidad bastante alto? La respuesta es por ese laberinto que enseñaba Cisco, ¿verdad? Y uno lo nota mucho acá. Aquí la gente le encanta poner muchos goteros, mucha cantidad de goteros, pero sin trabajar a la presión de operación necesaria que recomiendan las casas. Y el problema de no trabajar a la presión de operación necesaria es que, si vieron, tienen que hacerse un flujo turbulento ahí, que tiene que tener cierta presión para poder generarse, para activarse esos mecanismos de autolavado.
Si esos mecanismos de autolavado no se activan, nuestra cinta pues va a tener una vida útil muy baja. Entonces, ¿qué noto yo aquí cuando la gente trabaja cuando no trabaja con las presiones de operación necesarias? Pues tienen que estar cambiando las cintas cada 6 meses, cada cosa así, porque se les empieza a aterrar, o tienen que estar mucho limpiando las cintas, ¿verdad? Que es golpeándola para que se desaterre y lo que sea. Entonces, que no me pasen llegar a una melonera de ustedes, 100 hectáreas y todas las cintas de goteo aterradas, y lo primero que reviso con el manómetro es que la presión de operación no está activa, entonces ahí podríamos tener la respuesta, ¿verdad? Entonces, es una anécdota que siempre pasa, y más que todo cuando ustedes ya empiezan a sistemas, ¿verdad? Tener cuidado con esa presión de operación. Excelente observación. Que después no digan que cochinada cinta más mala, que se aterra cada rato y hay que cambiarla. Y otra cosa, y yo siempre les digo, principalmente cuando ya los agarro en sistemas, que, sí, profe, el coeficiente de uniformidad está pura vida, está 92%, nos dio. Y pero según lo que hemos determinado, el tiempo de riego, nos está faltando agua y el suelo está seco y las plantas se nos están quedando. ¿Cuál es la presión de trabajo? Sí, estamos en 0.3 bares, como dijo Charlie. Ok, ¿en cuánto tiene que trabajar? En 0.8. Muy bien. El coeficiente de uniformidad está perfecto. ¿Cuánto está el caudal promedio? Ahí 0.5, 0.6. ¿Y de cuánto es el gotero? 1.2. Sí, muchacho. Está aplicando la mitad del agua que necesita o que usted definió para el sistema, pero lo está aplicando muy bien. La mitad del agua la está aplicando muy uniformemente sobre todo el terreno. Lo que pasa es que le está faltando la mitad del agua. Es parte del juego. Profe, bueno, ¿y uno cómo corrige eso? Por lo que está diciendo Charlie. Usted tiene que verificar que el sistema esté trabajando a la presión de trabajo que indica el fabricante. Si el fabricante le dice, esta cinta va a trabajar entre 10 metros columna de agua y 35 metros columna de agua, se tiene que garantizarse que esa cinta trabaje en ese rango de presiones. Ok. Y por eso están los manómetros. Perdón, Charlie. Ahí es donde entran los manómetros, como ese sesgo, el regulador de presión que está en MIP, que es el que para bajar presión, en el caso del lote MIP, pero para aumentar presión a veces utilizamos, bueno, el tamaño de bomba ideal también, o utilizamos unos retrocesos, que lo van a ver ustedes cuando estén en sistemas, que como ustedes tienen parcelas tan pequeñitas, a veces tenemos bombas sobredimensionadas, entonces lo que hacemos es devolver el agua excedente al reservorio de nuevo. Eso no es común, pero les ayuda a aumentar o bajar la presión, por lo menos para entender esos conceptos. Pero se aplica, por eso es la válvula, como la válvula bypass que yo puse en la primer filmina, ¿verdad? Que es devolver el agua al reservorio. Chicos, muchísimas gracias por quedarse hasta las 12:10, por su atención. Y nos vemos el jueves, si Dios lo permite, en maquinaria, y con Charlie nos vemos el lunes. Pura vida, buen provecho. Bueno, profe, muchas gracias. Pura vida. Okay. Bueno, hasta luego. Carlos. Gracias, profe, muchísimas gracias. Hasta luego. Profe Cisgo. Lástima la liga. Yo tengo una consultilla ahí, a ver si me la podría atender. Claro que sí, Edir. Profe, con respecto a el ejercicio de la tarea y lo que estuvimos viendo al principio de la clase. Ajá. Con el caso del diseño, por ejemplo, nosotros de manera vertical hay 4 trayectos, ¿verdad? Que era lo que estábamos viendo. De manera vertical, digamos, la línea principal, hay 4 trayectos, o sea, se divide como en 4 trayectos. Estábamos viendo que, digamos, a la mitad del camino, por así decirlo, ya se podía utilizar menor diámetro de tubería y había la mitad de caudal. Es así que estábamos viendo, ¿cierto? Con el ejemplo que yo les di, digamos, diferente al de la tarea, sí. Ajá, y por ejemplo, profe, eso que estábamos viendo, si nosotros en vez de tener esos
4 trayectos tuviéramos 6 o 8, o sea, es decir, habrían más líneas de riego. En esos casos también se podría aplicar eso de que a la mitad del camino, digamos, se va a ocupar la mitad del caudal. Eso depende de cómo se haga la configuración de la operación del sistema de riego. Entonces, esa es la dinámica. Digamos, cuando usted dice, voy a regar este con este, este con este, este con este y este con este, ahí usted puede ver muchas configuraciones. Lo que pasa es que siempre va a haber una que es óptima desde el punto de vista económico para que el tubo nos salga más barato, siempre y cuando no haya problemas de hidráulica. Por ejemplo, si este terreno fuera plano, sería mucho más sencillo aplicar eso que yo les dije de regar este rojo con este blanco, este amarillo con el azul, el turquesa con el verde y el morado con el anaranjado, ¿verdad? Entonces, usted me dice, si tuviera una línea de goteo más aquí, de aspersión. Sí, un par más, digamos, que fue, en vez de 4 fueran 6. No importa, si fuesen 3 más para acá y 3 más para acá, no hay problema. Porque igual, lo que tiene que hacer es visualizar cómo va a trabajar el sistema. De aquí para arriba pueden haber 100 más, si usted quiere. Lo que pasa es que usted tiene que ver cómo va a poner a trabajar el sistema para decir, ok, hasta este punto aquí, yo necesito transportar todo el caudal. De aquí para arriba, solo la mitad. No sé si me explico. Sí. Por eso le digo, esto es muy, muy dinámico. No es fijo de que yo les diga, bueno, hasta aquí, con esa configuración, hasta aquí todo y de aquí para arriba la mitad. O como en la tarea, hasta aquí todo y luego cada lateral trabajando con su caudal de 1800 litros por hora. Esto es muy dinámico y depende de las condiciones. Entonces, ahí es el juego de que ustedes vean cómo van a poner a funcionar el sistema, inclusive de que ustedes definan cómo van a pintar estos colores aquí. Porque usted puede decir, profe, pero para lo que usted me dejó en la tarea, es lo mismo que todo esto yo lo pinte de rojo y lo riegue con 2 válvulas y digo, riego sector rojo, riego sector amarillo, riego sector turquesa y riego sector morado. O puedo pintar este y este de rojo y pongo una válvula aquí a la mitad, este y este de anaranjado, pongo una válvula aquí a la mitad, este y este de turquesa y pongo la válvula aquí, y este de azul y pongo la válvula aquí. Y estoy regando la misma cantidad de agua al mismo tiempo, los 3.600 litros por hora, solo que distribuidos diferente, ¿verdad? Entonces, la idea de yo ponerlos a hacer ese ejercicio es que vean que esto no está escrito en piedra, ni es algo rígido, tieso, sino que ustedes lo pueden manipular y no hay una receta que usted diga, ok, hasta la mitad del terreno, ahí llega la mitad del agua. No. Ustedes lo pueden operar de un montón de formas diferentes y de ahí va a depender cuál es el diámetro y cuál es el caudal que va a pasar por esos diámetros. Entonces, digamos, como es en las fábulas, que hay una enseñanza, por decirlo así, es que no hay receta para esto. Sí, entiendo, profe. Sí. Ahora sí, más claro. Sí, era como en el caso de este ejemplo. ¿Perdón? Era en el caso de este ejemplo, digamos, que sí aplicaría esto de a la mitad. Ajá. Sí, porque digamos, si hubiese otros dos, si usted dice, bueno, este es negro, lo pongo a trabajar con este blanco, luego el rojo con este, luego el amarillo con este verde, luego este turquesa con el anaranjado y el morado con otro que queda aquí. Y ahí hay que ver, ahí en ese caso, tengo que llevar el total del agua hasta aquí. Y estos 2 segmentos me quedan con la mitad del caudal. Pero ya eso ya va a depender de cómo es la configuración del sistema. Si usted pone 3 más aquí y otros 3 aquí, entonces ya toda la tubería hasta aquí va a tener que transportar todo el caudal. Y así, ahí se va. Entiendo, profe. Sí, ya ahora más claro. Muchas gracias. Sí, igual vamos a tener de aquí a 15 días ya la parte de diseño donde nos vamos a sentar a ver inclusive cómo hace uno para definir
el tamaño de estos cuadritos y cómo los acomoda. Que puede ser así por franjas, por bloques o salteado. Hay diferentes formas de ponerlos. Aquí están por franjas, pero hay 3 formas diferentes por lo menos de hacerlo. Entendido, profe. Sí, faltan cosillas todavía por ver. Sí, sí, sí. Está bien, profe. Muchas gracias y que pase buena tarde. Buena vida, con mucho gusto. Paula, ¿vos tenías alguna consulta? No, profe. Estaba escuchando, Bueno. ya me iba. Bueno, pues Gracias. Ya aprovechó la consulta de Edir. Sí, sí, sí. No, pero en realidad es eso, Paula, que esto ustedes lo pueden manipular a como ustedes quieran y siempre y cuando cumpla hidráulicamente, funciona, ¿verdad? Nada más hay que ciertas soluciones que son más baratas que otras, pero hay un montón de respuestas para la misma pregunta. Ok. Profe, que pase buenas tardes. Pura vida igual, Paula. Hasta luego.